Hola, hoy te voy a presentar un barrio del que muchas personas hablan pero pocos conocen. Un lugar que no suele salir en las guías turísticas. Y si te gustan estos viajes originales y este tipo de recorridos que realizamos en este canal, suscríbete a Masai Adventures Channel y acompáñame en este viaje. Hoy estoy en la Rocafonda de Mataró, un barrio construido a partir de distintas oleadas migratorias. La primera, ocurrida en los años 60 y 70, en las que llegaron familias de Andalucía, Extremadura y Castilla. Y al principio eran familias que llegaron aquí atraídas por el trabajo dado por las industrias que estaban ubicadas en esta ciudad de la capital del Maresma. Se trataba de los principios de las emigraciones internas españolas que llegaron aquí atraídas por el trabajo ofrecido por el tejido industrial catalán durante aquellos años. Décadas después se sumarían a estas primeras migraciones otras provenientes del Magreb y de comunidades latinoamericanas, entre otras. La Rocafonda no es una excepción. Viene a ser un pequeño resumen de la historia migratoria reciente en España. Una historia migratoria en la que pronto comenzarás a ver diversos rastros de diversas presencias y culturas presentes en esta zona de la comarca del Maresma catalán, en la que tenemos la presencia. Y empezamos aquí, a pocos metros del cementerio de los Capuchinos de Mataró, en esta plaza, porque es el centro neurálgico de la Rocafonda. No es una plaza turística, sino una plaza funcional, lo cual ya dice mucho de este barrio. Estos comercios sostienen el día al día del barrio, y sin ellos, prácticamente, el barrio como comunidad no funcionaría. Bazares, fruterías, tiendas de comida, con diversos sabores y aromas de las distintas comunidades alojadas en este lugar. Como ves, los tenemos de diversas categorías: electrodomésticos, restaurantes, tiendas de comida. Es una calle que se ha convertido prácticamente en el centro comercial del barrio y en el que prácticamente encuentras de todo y comercios de distintos orígenes, como puedes ver. Algunos comercios tienen muy buenas reseñas por parte de vecinos y visitantes y que les iremos enseñando durante el recorrido que haremos en este canal. Y así es como llegamos a el bar El Cordobés, digno representante de las primeras oleadas migratorias que existieron en este lugar. Fue un lugar donde se mezcló trabajo con amistad y convivencia durante muchos años por parte de las primeras comunidades que existieron aquí. Pero también destaca por ser el lugar en el que se encuentra colgada una de las camisetas que pertenece al famoso futbolista Lamine Yamal, originario de este barrio. Personaje que es orgullo de esta zona y de esta población, que, bueno, esta viene a ser la manera de reconocimiento visible que hay aquí en este lugar hacia él. Y así es como llegamos a una plaza en medio de la Rocafonda, la Plaza Joan 23, que combina centro de juegos con el arte. Plaza en la que se ha limitado la convivencia durante determinadas horas, concretamente en el año 2023, por motivos de ruidos que existían aquí durante la noche que no dejaban dormir a los vecinos. Pero plaza en la que se puso una escultura hecha en 1984 por un artista local en piedra de Ulldecona. Una figura femenina con rostro anónimo que puede representar a madres, abuelas o en general a mujeres migrantes que han llevado hogares, en ocasiones, en soledad. Sin embargo, es un barrio en el que estoy encontrando, cosas bastante originales como estos centros de enseñanza. He encontrado varios alrededor de todo el barrio a medida que lo voy recorriendo, junto con otros comercios originales. No está mal para ser una ciudad de provincias, ¿eh? Y en general, las plazas y calles dicen más de un barrio que cualquier discurso y muestra realidades que no aparecen en los titulares.
Mira, directo, wow, directo, Mercafonda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Hola, bro. Y bueno, hace un momento en la plaza en la que estábamos pasando, bueno, tuve que escapar de cierto personaje que estaba intentando robarme. Logré librarme, pero bueno, es un barrio que está clasificado como relativamente peligroso. Y bueno, les muestro un poco, digamos, la pequeña aventura que acabo de tener. Y ahora continuamos con esto. Y pequeños negocios como estos son los que dan de comer a la gente del barrio, le dan sentido de pertenencia y comparten gustos, momentos y sabores. Y ya aquí el barrio empieza a terminar con espacios funcionales, algunas veces duros y en ocasiones un poco marginales, donde puedes, bueno, llegar a tener encuentros como el que acabo de tener yo y que me tuve que quitar de encima. Y bueno, sin embargo, yo lo que vengo es a mostrar realidades y no necesariamente penas. Ya superado el trance, mira, continuamos y ahora les voy a enseñar una parte buena del barrio, que es esta cancha de fútbol, del Club de Fútbol de Rocafonda, que es en principio donde estuvo jugando el famoso futbolista Lamine Yamal, que es proveniente de esta zona concretamente. Y precisamente un esfuerzo reciente, quizás para correr este tipo de personajes como el que me encontré, que bueno, que le hacen la vida un poco difícil a la gente del barrio. Las autoridades recientemente limpiaron este parking público precisamente de coches abandonados en lo que gente como esta malvivía por aquí. Y bueno, ahora está, digamos, en un proceso de pacificación y reconstrucción, vamos a decirlo así. Anteriormente, ese mismo parking estaba todo lleno de vehículos como este, que se encuentran pues completamente desarmados, desvalijados, y que la gente se dedica a dormir en ellos. Aquí le pongo un filtro mejor al vehículo para que lo puedas ver. Mira cómo lo tienen. Imagínate un parking completamente lleno de algo como esto. Este prácticamente es uno de los pocos que queda ya. Mira, ¿ves? Aquí se ve que todavía lo usan para dormir, para que se vea un poco el estado de degradación que pueden tener a veces algunos lugares. Y ya con el tiempo han surgido huellas de otras religiones, otros movimientos, como esta mezquita, que es un símbolo religioso de cohesión social. Ya a estas horas está cerrado, pero mira, aquí tienes el espacio. Mira, aquí tenemos unos zapatos. Y aquí, en este polígono industrial, comenzó todo. Jornadas largas, trabajo duro y manos migrantes que empezaron a alimentar la economía local. Sin embargo, el lugar no conserva la prosperidad de antaño y no todos han logrado prosperar de la misma manera. Y así llegamos al final de un barrio que no necesita que lo defiendan, sino necesita más bien que lo comprendan. Es un barrio que representa pasado, presente y futuro de una realidad migratoria en España. Si te ha gustado este tipo de contenido, suscríbete, dame un like y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.